El arte de amar, de Erich Fromm. Capítulo número 2. La teoría del amor. Primera parte. El amor, la respuesta al problema de la existencia humana. Cualquier teoría del amor debe comenzar con una teoría del hombre, de la existencia humana. Si bien encontramos amor, o más bien el equivalente del amor, en los animales, sus afectos constituyen fundamentalmente una parte de su equipo instintivo, del que solo algunos restos operan en el hombre. Lo esencial de la existencia del hombre es el hecho de que ha emergido del reino animal, de la adaptación instintiva, de que ha trascendido la naturaleza, si bien jamás la abandona y siempre forma parte de ella, y sin embargo, una vez que se ha arrancado de la naturaleza, ya no puede retornar a ella. Una vez arrojado del paraíso, un estado de unidad original con la naturaleza, querubines con espadas flameantes le impiden el paso si trata de regresar. El hombre solo puede ir hacia adelante, desarrollando su razón, encontrando una nueva armonía humana en reemplazo de la prehumana que está irremediablemente perdida. Cuando el hombre nace, tanto la raza humana como el individuo se ve arrojado de una situación definida, tan definida como los instintos, hacia una situación indefinida, incierta, abierta. Solo existe certeza con respecto al pasado y con respecto al futuro, la certeza de la muerte. El hombre está dotado de razón, es vida consciente de sí misma, tiene conciencia de sí mismo, de sus semejantes, de su pasado y de las posibilidades de su futuro. Esta conciencia de sí mismo como una entidad separada, la conciencia de su breve lapso de vida, del hecho de que nace sin que intervenga su voluntad y ha de morir contra también su voluntad, de que morirá antes que los que ama o estos antes que él, la conciencia de su soledad y de su separatidad, de su desvalidez frente a las fuerzas de la naturaleza y de la sociedad, todo ello hace de su existencia separada y desunida una insoportable prisión. Se volvería loco si no pudiera liberarse de su prisión y extender la mano para unirse en una u otra forma con los demás hombres, con el mundo exterior. La vivencia de la separatidad provoca angustia. Es, por cierto, la fuente de toda angustia. Estar separado significa estar aislado, solo, sin posibilidad alguna para utilizar mis poderes humanos. De ahí que estar separado significa estar desvalido, ser incapaz de aferrar el mundo, las cosas y las personas activamente. Significa que el mundo puede invadirme sin que yo pueda reaccionar. Así pues, la separatidad es la fuente de una inmensa angustia. Por otra parte, produce vergüenza y un sentimiento de culpa. El relato bíblico de Adán y Eva expresa esa experiencia de culpa y vergüenza en la separatidad. Después de haber comido Adán y Eva del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, después de haber desobedecido, después de haberse vuelto humanos al emanciparse de la originaria armonía animal, la naturaleza, es decir, después de su nacimiento como seres humanos, vieron que estaban desnudos y tuvieron vergüenza. Debemos suponer que un mito tan antiguo y elemental como ese comparte la mojigatería del enfoque moralista del siglo XIX y que el punto importante que el relato quiere transmitirnos es la turbación de Adán y Eva porque sus genitales eran visibles. Es muy difícil que así sea. Y si interpretamos el relato con un espíritu victoriano, pasamos por alto el punto principal que parece ser el siguiente. Después que hombre y mujer se hicieron conscientes de sí mismos y del otro, tuvieron conciencia
de su separatidad y de la diferencia entre ellos, en la medida en que pertenecían a sexos distintos. Pero al reconocer su separatidad, siguen siendo desconocidos el uno para el otro porque aún no han aprendido a amarse. La conciencia de la separación humana, sin la reunión por el amor, es la fuente de la vergüenza. Y es al mismo tiempo la fuente de la culpa y la angustia. La necesidad más profunda del hombre es entonces la necesidad de superar su separatidad, de abandonar la prisión de su soledad. El fracaso absoluto en el logro de tal finalidad significa la locura, porque el pánico del aislamiento total solo puede vencerse por medio de un retraimiento tan radical del mundo exterior que el sentimiento de separación se desvanece, porque el mundo exterior del cual se está separado ha desaparecido. El hombre de todas las edades y todas las culturas enfrenta la solución de un mismo problema, que es siempre el problema de cómo superar la separatidad, cómo lograr la unión, cómo trascender la propia vida individual y encontrar compensación. El problema es el mismo para el hombre primitivo que habita en cavernas, el nómada que cuida de sus rebaños, el pastor egipcio, el mercader fenicio, el soldado romano, el monje medieval, el samurái japonés, el empleado y el obrero moderno. El problema es el mismo, puesto que surge del mismo terreno, la situación humana, las condiciones de la existencia humana. La respuesta varía, la solución varía. Puede alcanzarse por medio de la adoración de animales, del sacrificio humano o las conquistas militares, por la complacencia en la lujuria, el renunciamiento ascético, el trabajo obsesivo, la creación artística, el amor a Dios y el amor al hombre. Y si bien las respuestas son muchas, ¿verdad? No son, empero, innumerables. Por el contrario, en cuanto se dejan de lado las diferencias menores que corresponden más a la periferia que al centro, se descubre que el hombre solo ha dado un número limitado de respuestas y que no pudo haber dado más en las diversas culturas en las que vivió. La historia de la religión y de la filosofía es la historia de esas respuestas, de su diversidad, así como de su limitación en cuanto al número. Las respuestas dependen en cierta medida del grado de individualización alcanzada por el individuo. En el infante, la yoidad se ha desarrollado apenas. Él aún se siente uno con su madre. No experimenta todavía el sentimiento de separatidad mientras su madre esté presente. Su sensación de soledad es creada por la presencia física de la madre, sus pechos, su piel, su aroma. Solo en el grado que el niño desarrolla su sensación de separatidad e individualidad, la presencia física de la madre deja de ser suficiente y surge la necesidad de superar de otras maneras la separatidad. De manera similar, la raza humana en su infancia se siente una con la naturaleza. El suelo, los animales, las plantas constituyen aún el mundo del hombre, quien se identifica con los animales, como lo expresa el uso que hace de máscaras animales, la adoración de un animal totémico o de dioses animales. Pero a medida que se libera la raza humana de tales vínculos primitivos y primarios, más intensa se torna la necesidad de encontrar nuevas formas de escapar del estado de separación. Una forma de alcanzar tal objetivo
consiste en diversas clases de estados orgiásticos. Estos pueden tener la forma de un trance autoinducido, a veces con la ayuda incluso de drogas. Muchos rituales de tribus primitivas ofrecen un vívido cuadro de ese tipo de solución. En un estado transitorio de exaltación, el mundo exterior desaparece y con él el sentimiento de separatidad con respecto al mismo. Puesto que tales rituales se practican en común, se agrega una experiencia de fusión con el grupo que hace aún más efectiva esa solución. En estrecha relación con la solución orgiástica y frecuentemente unida a ella está la experiencia sexual. El orgasmo sexual puede producir un estado similar al provocado por un trance o a los efectos de ciertas drogas. Los ritos de orgías sexuales comunales formaban parte de muchos rituales primitivos. Según parece, el hombre puede seguir durante cierto tiempo después de la experiencia orgiástica sin sufrir demasiado a causa de su separatidad. Pero lentamente la tensión de la angustia comienza a aumentar y disminuye otra vez por medio de la repetición del ritual. Mientras tales estados orgiásticos constituyen una práctica común en una tribu, no producen angustia o culpa. Participar en ellos es correcto e inclusive es virtuoso, puesto que constituyen una forma compartida por todos, aprobada y exigida por los médicos brujos o los sacerdotes. De ahí que no existen motivos para sentirse culpable o avergonzado. Pero la situación es enteramente distinta cuando un individuo elige esa solución en una cultura que ha dejado atrás tales prácticas sexuales. En una cultura no orgiástica, el alcohol y las drogas son los medios ahora a su disposición. En contraste con los que participan en la solución socialmente aceptada, ahora tales individuos experimentan sentimientos de culpa y remordimiento. Tratan de escapar de la separatidad refugiándose en el alcohol o las drogas, pero cuando la experiencia orgiástica concluye, se sienten todavía más separados y ello los impulsa a recurrir a tal experiencia con más frecuencia e intensidad. La solución orgiástica sexual presenta leves diferencias. En cierta medida constituye una forma natural y normal de superar la separatidad y una solución parcial al problema del aislamiento. Pero en muchos individuos que no pueden aliviar de otras maneras el estado de separación, la búsqueda del orgasmo sexual asume un carácter que lo asemeja bastante al alcoholismo o a la afición a las drogas. Se convierte en un desesperado intento de escapar a la angustia que engendra la separatidad y provoca una sensación cada vez mayor de separación, puesto que el acto sexual sin amor nunca elimina ese abismo que existe entre dos seres humanos, excepto en su momento. Todas las formas de unión orgiástica tienen tres características. Son intensas, incluso violentas. Ocurren en la personalidad total, mente y cuerpo y son transitorias y periódicas. Exactamente lo contrario ocurre en esa forma de unión que está lejos de ser la solución que con mayor frecuencia eligió el hombre en el pasado y en el presente, la unión basada en la conformidad con el grupo, con sus costumbres, con sus prácticas y creencias. Volvemos entonces a encontrar aquí una evolución considerable. En una sociedad primitiva el grupo es pequeño, está integrado por aquellos que comparten su sangre y el suelo. Pero con el desarrollo creciente de la cultura, el grupo se extiende, se convierte entonces en la ciudadanía de una polis, de un gran estado y los miembros de una iglesia. Hasta el romano indigente se sentía orgulloso de poder decir civis Romanus sum. Roma y el imperio eran su familia, su hogar, su mundo. También en la sociedad occidental contemporánea,
La unión con el grupo es la forma predominante de superar el estado de separación. Se trata de una unión en la que el ser individual desaparece en gran medida y cuya finalidad es pertenecer al rebaño. Si soy como todos los demás, si no tengo sentimientos o pensamientos que me hagan diferente al grupo, si me adapto a las costumbres, las ropas, las ideas, al patrón, estoy salvado, salvado de la terrible experiencia de la soledad. Los sistemas dictatoriales utilizan amenazas y el terror para inducir esta conformidad. Los países democráticos, la sugestión y la propaganda. Indudablemente, hay una gran diferencia entre los dos sistemas. En las democracias, la no conformidad es posible y en realidad no está totalmente ausente. En los sistemas totalitarios, solo unos pocos héroes y mártires insólitos se niegan a obedecer. Pero, a pesar de esa diferencia, las sociedades democráticas muestran un abrumador grado de conformidad. La razón radica en el hecho de que debe existir una respuesta a la búsqueda de unión y a falta de una distinta o mejor, la conformidad con el rebaño se convierte en una forma predominante. El miedo a ser diferente, a estar solo unos pocos pasos alejado del rebaño, resulta evidente si se piensa cuán profunda es la necesidad de no estar separado. A veces el temor a la no conformidad se racionaliza como miedo a los peligros prácticos que podrían amenazar al rebelde. Pero en realidad la gente quiere someterse en un grado mucho más alto de lo que está obligada a hacerlo, por lo menos en las democracias occidentales. La mayoría de las gentes ni siquiera tienen conciencia de su necesidad de conformismo. Viven con la ilusión de que son individualistas, de que han llegado a determinadas conclusiones como resultado de sus propios pensamientos y que simplemente sucede que sus ideas son iguales que las de la mayoría. El consenso de todos sirve como prueba de la corrección de sus ideas, puesto que aún tienen necesidad de sentir alguna individualidad. Tal necesidad se satisface en lo relativo a diferencias menores. Las iniciales en la cartera o en la camisa, en la afiliación al Partido Democrático en lugar del Republicano, ¿verdad? El lema publicitario es distinto, nos demuestra esa patética necesidad de diferencia cuando en realidad casi no existe esa diferencia. Esa creciente tendencia a eliminar las diferencias se relaciona estrechamente con el concepto y la experiencia de igualdad, tal como se está desarrollando en las sociedades industriales más avanzadas. En un contexto religioso, igualdad significó que todos somos hijos de Dios, que todos compartimos la misma sustancia humano-divina que somos. Significaba también que deben respetarse las diferencias entre los individuos, que si bien es cierto que todos somos uno, también lo es que cada uno de nosotros constituye una entidad única, un cosmos en sí mismo. Tal convicción acerca de la unicidad del individuo se expresa, por ejemplo, en la sentencia talmúdica. Quien salva una sola vida es como si hubiera salvado a todo el mundo. Quien destruye una sola vida es como si hubiera destruido a todo el mundo. La igualdad como una condición para el desarrollo de la individualidad fue asimismo el significado de este concepto en la filosofía del iluminismo occidental. Denotaba, como lo formuló Kant en su momento, que ningún hombre debe ser un medio para que otro hombre realice sus fines. Que todos los hombres son iguales en la medida de que son finalidades, y solo finalidades, y nunca medios los unos para los otros. Continuando las ideas del iluminismo, los pensadores socialistas de diversas escuelas definieron la igualdad como la abolición de la explotación, del uso del hombre por el hombre, fuera eso cruel o
humanitario. En la sociedad capitalista contemporánea, el significado del término igualdad se ha transformado. Por él se entiende la igualdad de los autómatas, de hombres que han perdido su individualidad. Hoy en día, igualdad significa identidad antes que unidad. Es la identidad de las abstracciones, de los hombres que trabajan en los mismos empleos, que tienen idénticas diversiones, que leen los mismos periódicos, que tienen idénticos pensamientos e ideas. En este sentido, también debe recibirse con cierto escepticismo algunas conquistas generalmente celebradas como signos de progreso, tales como la igualdad de las mujeres. Me parece innecesario aclarar que no estoy en contra de tal igualdad, pero los aspectos positivos de esa tendencia a la igualdad no deben engañarnos. Forman parte del movimiento hacia la eliminación de las diferencias. Tal es el precio que se paga por la igualdad. Las mujeres son iguales porque ya no son diferentes. La proposición de la filosofía del humanismo, el alma no tiene sexo, se ha convertido en práctica general. La polaridad de los sexos está desapareciendo y con ella el amor erótico que se basa en dicha polaridad. Hombres y mujeres son idénticos, no iguales como polos opuestos. La sociedad contemporánea predica el ideal de la igualdad no individualizada, porque necesita átomos humanos, todos idénticos, para hacerlos funcionar en masa, suavemente, sin fricción, todos obedeciendo las mismas órdenes. Y no obstante, todos están convencidos de que siguen sus propios deseos. Así como la moderna producción en masa requiere la estandarización de los productos, así también el proceso social requiere la estandarización del hombre, y esa estandarización es llamada igualdad. La unión por la conformidad no es intensa y violenta, es calma, dictada por la rutina, y por ello mismo suele resultar insuficiente para aliviar la angustia de la separatidad. La frecuencia del alcoholismo, la afición a las drogas, la sexualidad compulsiva y el suicidio en la sociedad occidental contemporánea constituyen los síntomas de ese fracaso relativo de la conformidad tipo rebaño. Más aún, tal solución afecta fundamentalmente a la mente y no al cuerpo, por lo cual es menos efectiva que las soluciones orgiásticas. La conformidad tipo rebaño ofrece tan solo una ventaja: es permanente y no espasmódica. El individuo es introducido en el patrón de conformidad a la edad de 3 o 4 años y a partir de ese momento ya nunca pierde el contacto con el rebaño. Aún su funeral, que él anticipa como su última actividad social importante, está estrictamente de acuerdo con un patrón. Además de la conformidad como forma de aliviar la angustia que surge de la separatividad, debemos considerar otro factor de la vida contemporánea: el papel de la rutina en el trabajo y en el placer. El hombre se convierte en 8 horas de trabajo, forma parte de la fuerza laboral, de la fuerza burocrática, de empleados y empresarios. Tiene muy poca iniciativa. Sus tareas están prescritas ya por la organización del trabajo. Incluso hay muy poca diferencia entre los que están en los peldaños inferiores de la escala y los que han llegado más arriba. Aún los sentimientos están prescritos: alegría, tolerancia, responsabilidad, ambición y habilidad para llevarse bien con todo el mundo sin inconvenientes. Las diversiones están rutinizadas en forma similar, aunque no tan drástica. Los clubs del libro seleccionan el material de lectura, los dueños de cinematógrafos y salas de espectáculos, las películas, y pagan además la propaganda respectiva. El resto también es uniforme: el paseo en auto del domingo, la sesión de televisión, la partida de naipes, las reuniones sociales. De tal manera que desde el nacimiento hasta la muerte, de lunes a lunes, de la mañana a la noche,
Todas las actividades están rutinizadas y prefabricadas. ¿Cómo puede entonces un hombre preso en esa red de actividades rutinarias recordar que es un hombre, un individuo único, al que solo le ha sido otorgada una única oportunidad de vivir? Una tercera manera de lograr la unión reside en la actividad creadora, sea la del artista o la del artesano. En cualquier tipo de actividad creadora, sea la del artista o la del artesano, en cualquier tipo de tarea creadora, la persona que crea se une con su material, que representa el mundo exterior a él. Sea un carpintero que construye una mesa, un joyero que fabrica una joya, el campesino que siembra el trigo o el pintor que pinta una tela, en todos los tipos de trabajo creador, el individuo y su objeto se tornan uno. El hombre se une al mundo en el proceso de creación. Esto, sin embargo, solo es válido para el trabajo productivo, para la tarea en la que yo planeo, produzco, veo el resultado de mi labor. Actualmente, en el proceso de trabajo de un empleado o un obrero, en la interminable cadena, poco queda de esa cualidad unificadora del trabajo. El trabajador se convierte en un apéndice de la máquina o de la organización burocrática. Ha dejado de ser él y por eso mismo no se produce ninguna unión aparte de la que se logra por medio de la conformidad. La unidad alcanzada por medio del trabajo productivo no es interpersonal. La que se logra en la fusión orgiástica es transitoria. La proporcionada por la conformidad es sólo pseudo-unidad. Por lo tanto, constituyen meras respuestas parciales al problema de la existencia. La solución plena está en el logro de la unión interpersonal, la fusión con otra persona, en el amor. Ese deseo de fusión interpersonal es el impulso más poderoso que existe en el hombre. Constituye su pasión más fundamental, la fuerza que sostiene a la raza humana, al clan, a la familia y a la sociedad. La incapacidad para alcanzarlo significa ensaña o destrucción de sí mismo o de los demás. Sin amor, la humanidad no podría existir un día más. Sin embargo, si llamamos amor al logro de la unión interpersonal, nos vemos frente a una seria dificultad. La fusión puede lograrse en distintas formas y las diferencias no son menos significativas que lo que tienen en común las diversas formas del amor. ¿Deberíamos llamar amor a todas ellas? ¿O tendríamos que reservar la palabra amor únicamente para una forma específica de unión, una forma que ha sido la virtud ideal de todas las grandes religiones y sistemas filosóficos humanísticos en los 4000 años de historia occidental y oriental? Como ocurre con todas las dificultades semánticas, la respuesta solo puede ser arbitraria. Lo importante es que sepamos a qué clase de unión nos referimos cuando hablamos de amor. ¿Trátase del amor como solución madura al problema de la existencia o nos referimos a esas formas inmaduras de amar que podríamos llamar unión simbiótica? En los pasajes siguientes, solo utilizaré el término amor para designar la primera alternativa. Comenzaré el examen del amor con la segunda. La unión simbiótica tiene su patrón biológico en la relación entre la madre embarazada y el feto. Son dos y sin embargo uno solo. Viven juntos, se necesitan mutuamente. El feto es parte de la madre y recibe de ella cuanto necesita. La madre es su mundo, por así decirlo, lo alimenta, lo protege, pero también su propia vida se ve realizada por él. En la unión simbiótica psíquica, los dos cuerpos son independientes, pero psicológicamente existe el mismo tipo de relación. La forma pasiva de la unión simbiótica es la sumisión, o para usar un término clínico, el masoquismo. La persona masoquista escapa del intolerable sentimiento de aislamiento y separatidad, convirtiéndose en una parte de otra persona.
que la dirige, la guía, la protege, que es su vida y el aire que ella respira, por así decirlo. Se exagera el poder de aquel al que uno se somete. Se trate de una persona o de un Dios. Él es todo, yo soy nada, salvo en la medida de que formo parte de Él. Como tal, comparto su grandeza, su poder, su seguridad. La persona masoquista no tiene que tomar decisiones, no tiene que correr riesgos, nunca está sola, pero no es independiente, carece de integridad, no ha nacido aún totalmente. En un contexto religioso, el objeto de la adoración recibe el nombre de ídolo. En el contexto secular de la relación amorosa masoquista, el mecanismo esencial de idolatría es el mismo. La relación masoquista puede estar mezclada con deseo físico, sexual en tal caso. Tratase de una sumisión de la que no solo participa la mente, sino también el cuerpo. Puede ser una sumisión masoquista ante el destino, la enfermedad, la música rítmica, el estado orgiástico producido por drogas o por un trance hipnótico. En todos los casos la persona renuncia a su integridad, se convierte en un instrumento de alguien o algo exterior a él. No necesita resolver el problema de la existencia por medio de la actividad productiva. La forma activa de la fusión simbiótica es la dominación, o para utilizar el término correspondiente a masoquismo, el sadismo. La persona sádica quiere escapar de su soledad y de su sensación de estar aprisionada, haciendo de otro individuo una parte de sí misma. Se siente acrecentada y realzada incorporando a otra persona que la adora. La persona sádica es tan dependiente de la sumisa como ésta de aquella. Ninguna de las dos puede vivir sin la otra. La diferencia solo radica en que la persona sádica domina, explota, lastima y humilla, y la masoquista es dominada, explotada, lastimada y humillada. En un sentido realista, la diferencia es considerable. En un sentido emocional, la diferencia no es mayor que lo que ambas tienen en común: la fusión sin integridad. Desde ese punto de vista, tampoco es sorprendente encontrar que por lo general una persona reacciona tanto en forma sádica como masoquista, habitualmente con respecto a objetos diferentes. Hitler reaccionaba sádicamente frente al pueblo, pero tenía una actitud masoquista hacia el destino, la historia, el poder superior de la naturaleza. Su fin, el suicidio en medio de la destrucción de su ciudad, es tan característico como lo fueron sus sueños de éxito, el dominio total. En contraste con la unión simbiótica, el amor maduro significa unión a condición de preservar la propia integridad, la propia individualidad. El amor es un poder activo en el hombre, un poder que atraviesa las barreras que separan al hombre de sus semejantes y lo une a los demás. El amor lo capacita para superar su sentimiento de aislamiento y separatidad y no obstante le permite ser él mismo, mantener su integridad. En el amor se da la paradoja de dos seres que se convierten en uno y no obstante siguen siendo dos. Si decimos que el amor es una actividad, nos vemos frente a una dificultad que reside en el significado ambiguo de la palabra actividad. En el sentido moderno del término, actividad denota una acción que mediante un gasto de energía produce un cambio en la situación existente. Así, un hombre es activo si atiende su negocio, si estudia medicina, trabaja en una cadena, construye una mesa o se dedica a los deportes. Todas esas actividades tienen en común el estar dirigidas hacia una meta exterior. Lo que no se tiene en cuenta es la motivación de la actividad. Consideremos, por ejemplo, el caso del hombre al que una profunda sensación de inseguridad y soledad impulsa a trabajar incesantemente. En todos
Estos casos, la persona es esclava de una pasión y en realidad su actividad es una pasividad, puesto que está impulsado, es el que sufre la acción, no el que la realiza. Por otra parte, se considera pasivo a un hombre que está sentado inmóvil y contemplativo, sin otra finalidad o propósito que experimentarse a sí mismo y su unicidad con el mundo, porque no hace nada. En realidad, esa actitud de concentrada meditación es la actividad más elevada, una actividad del alma, y solo es posible bajo la condición de libertad e independencia interiores. Uno de los conceptos de actividad, el moderno, se refiere al uso de energía para el logro de fines exteriores. El otro, al uso de los poderes inherentes del hombre, se produzcan o no cambios externos. Spinoza formuló con suma claridad el segundo concepto de actividad, distinguiendo entre afectos activos y pasivos, entre acciones y pasiones. En el ejercicio de un afecto activo, el hombre es libre, es el amo de su afecto. En el afecto pasivo, el hombre se ve impulsado, es objeto de motivaciones de las que no se percata. Spinoza llega de tal modo a afirmar que la virtud y el poder son una y la misma cosa. La envidia, los celos, la ambición, todo tipo de avidez son pasiones. El amor es una acción, la práctica de un poder humano que solo puede realizarse en la libertad y jamás como resultado de una compulsión. El amor es una actividad, no un afecto pasivo, es un estar continuado, no un súbito arranque. En el sentido más general, puede describirse el carácter activo del amor, afirmando que amar es fundamentalmente dar, no recibir. ¿Y qué es dar? Por simple que parezca, la respuesta está en realidad plena de ambigüedades y complejidades. El malentendido más común consiste en suponer que dar significa renunciar a algo, privarse de algo, sacrificarse. La persona cuyo carácter no se ha desarrollado más allá de la etapa correspondiente a la orientación receptiva, experimenta de esa manera el acto de dar. El carácter mercantil está dispuesto a dar, pero solo a cambio de recibir. Para él, dar sin recibir significa una estafa. La gente cuya orientación fundamental no es productiva, vive el dar como un empobrecimiento, por lo que se niega generalmente a hacerlo. Algunos hacen del dar una virtud, en el sentido de un sacrificio. Sienten que, puesto que es doloroso, se debe dar y creen que la virtud de dar está en el acto mismo de aceptación de que es un sacrificio. Para ellos, la norma de que es mejor dar que recibir significa que es mejor sufrir una privación que experimentar alegría. Para el carácter productivo, dar posee un significado totalmente distinto. Constituye la más alta expresión de potencia. En el acto mismo de dar, experimento mi fuerza, mi riqueza, mi poder. Tal experiencia de vitalidad y potencia exaltadas me llena de dicha. Me experimento a mí mismo como desbordante, pródigo, vivo y por tanto dichoso. Dar produce más felicidad que recibir, no porque sea una privación, sino porque en el acto de dar está la expresión de mi vitalidad. Si aplicamos ese principio a diversos fenómenos específicos, advertiremos fácilmente su validez. Encontramos el ejemplo más elemental en la esfera del sexo. La culminación de la función sexual masculina radica en el acto de dar. El hombre se da a sí mismo, da su órgano sexual a la mujer. En el momento del orgasmo le da su semen. No puede dejar de dar. Si no puede dar, es impotente. El proceso no es diferente en la mujer, sino más bien es algo complejo, porque también ella se da, permite el acceso al núcleo de su feminidad. En el acto de recibir, ella da. Si es incapaz de ese dar, si solo produce recibir, es frígida. En su caso, el acto de dar vuelve a producirse, no en su función de amante, sino como madre.
Ella se da a su hijo, se da al niño que crece en su interior, le da su leche cuando nace, le da su calor. No dar resulta doloroso.